está en el lugar indicado. Está en el lugar indicado para todo aquel que se siente hambriento, aquel que se siente en necesidad de una palabra del Señor. Está en el lugar preciso. Porque precisamente queremos traer esta palabra de parte del Señor en esta tarde. Y he querido titular el mensaje: subir al monte trae como resultado bendición. Y es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que acostumbrarnos a subir. Muchas veces el subir cuesta, porque cuando nos disponemos a subir hacia arriba, por supuesto, es un camino que conlleva desafío. Es muy fácil bajar. Los caminos de bajada son sencillos, son fáciles, y eso lo comprobamos cuando ponemos una rueda, por ejemplo, en una pendiente. ¿Qué pasa con esa rueda? Ella corre alocadamente hasta llegar hacia el punto final, y nadie la detiene porque es bien fácil bajar. Los ríos libremente se mueven pendiente abajo, y es bien fácil al río correr. Nunca he visto un río correr hacia arriba, no sé si usted lo ha visto. Si lo ha visto, hágame saber dónde, para yo verlo también. Pero sí hay también lo que llaman las ilusiones ópticas, donde parece ser que están subiendo cuando en realidad están bajando. Subir ha de ser la meta del cristiano. Y cuando Dios llama a alguien para algo especial, a través de lo que es la historia bíblica, encontramos que en la vida de esa persona que ha sido llamada por Dios, ocurren al menos dos cosas. Y es que Él los separa de la gente común, los separa del grupo. Y la segunda cosa que Dios hace cuando llama a alguien para un servicio en especial es que lo invita a subir a algún monte, a algún lugar. Siempre lo invita a estar en un lugar apartado. Y el monte siempre fue el lugar preferido por Dios para llamar o para pactar con la gente que Él quiso utilizar para algún servicio en especial. Y nos vamos, por ejemplo, al libro de Génesis y encontramos a Abraham. Abraham fue llamado a un monte. Abraham subió a la cima del monte Moriah a ofrecer un sacrificio a Dios. Pero vaya que sacrificio. Ese sacrificio no era un cordero, no era una paloma, no era un becerro, era a sacrificar a su propio hijo. Entonces Él lo invitó a subir a ese monte, y todos sabemos la historia final, que Dios proveyó de un sustituto. Y con esto lo que estaba era señalando de que un día habría un sustituto que iba a morir en nuestro lugar. También encontramos a Elías, por ejemplo. Es un hombre que Dios lo llama para una misión especial. Eran los tiempos paganos donde el paganismo había tomado fuerza. Los Baales eran dioses venerados. Habían profetas que adoraban a los Baales, y hubo una ocasión en la que Dios llama también a Elías a subir a un monte. ¿Cuál era ese monte? Vamos a ver, a manera de repaso. ¿Cuál fue el monte donde Elías subió? Donde estaban los Baales. Era el Carmelo, era el monte Carmelo. Y ahí estaban entonces los Baales. Estaban sirviendo a sus deidades. Y Elías, un hombre del poder de Dios, el poder de Dios estaba en él. Elías pidió fuego del cielo para que consumiera el holocausto de los Baales. ¿Qué pasó? Que bajó fuego del cielo y quemó el altar con los 450 profetas Baales, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios grande y temible. Ahora, ya finalmente, porque nos podríamos pasar la tarde hablando de hombres y mujeres que subieron a montes altos a adorar, encontramos ahora a Moisés. Moisés sube también a un monte. Vamos a ver, vamos a pasar esta prueba. ¿Cuál fue el monte
fue el monte donde Moisés subió, llamado por Dios, con un llamado especial para recibir la tabla de la ley. Y la primera vez ocurrió algo, y es que cuando Moisés sube al Sinaí, él recibe las tablas de la ley y él lleva al pueblo lo que venían siendo los 10 mandamientos, divididos en 2 tablas, que a su vez se dividían en sí dentro de lo que eran las leyes ceremoniales y las leyes morales. Lo ceremonial era lo que tenía que ver con el culto a Dios, y lo moral era lo que tenía que ver con el trato con la gente. Entonces eran esas 2 tablas, y ocurrió algo, y es que mientras él estaba en la cima del Sinaí, cuando desciende, encuentra que Aarón, su hermano, que estaba encargado de oficiar el culto, de ser el sacerdote del pueblo, él, atendiendo a la demanda del pueblo, fundieron el becerro de oro, que era una deidad egipcia, y también las mujeres recogieron sus joyas y construyeron un becerro a la similitud de lo que había en Egipto, porque ellos estaban caminando en fe por Dios, pero a su vez tenían su mente en el pasado. Y muchas veces eso ocurre en la vida de muchos creyentes, que el Señor nos ha sacado del lugar de la destrucción, el Señor nos ha sacado del paganismo, el Señor nos ha sacado del lugar tormentoso, y comenzamos a recordarnos de las cosas que dejamos atrás. Y miramos hacia atrás como queriendo volver a aquello que una vez nos atrajo. El pueblo de Israel en el desierto estaba ansiando las comidas de Egipto, pero se olvidaban que en Egipto habían sido esclavos y estaban siendo llamados a una vida en libertad en el Señor Jesucristo, que sería ya la culminación del plan de Dios para el pueblo que le sigue. Y esta es la manera como encontramos a Moisés, que se llena de ira, y entonces cuando él baja del Sinaí, él pulveriza las tablas de la ley, las rompe, y él quema otra vez el becerro de oro que habían erigido, porque él tenía un plan, tenía un llamado, y este siervo de Dios tenía que ser fiel al llamado que Dios le había dado, al llamado que Dios le había hecho. Y de esa manera, entonces, él vuelve otra vez, y Dios le da una segunda oportunidad para comenzar, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y ahí entonces encontramos lo que ocurre en el libro de Éxodo, capítulo 34, en donde fue basada la lectura inicial dentro del tiempo devocional. Éxodo 34, del 1 al 4, y voy a leerla también, pueden hacerlo conmigo. Éxodo 34, del 1 al 4. Bendito sea el Señor. Búsquenlo ahí en su Biblia para que puedan seguirme. Yo sé que también está siendo publicada para idioma inglés. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como la primera, y escribe sobre esas tablas las palabras que están en la tabla primera que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba contigo ni perezca alguno, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni pastan delante del monte. Y dice el 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano 2 tablas de piedra. Hay una petición que Dios
le hace a Moisés. Y él está recordando lo que ocurrió en su vida pasada. Le dice: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en la tabla primera que quebraste. Eso dice el versículo 1. Él está recordando que les va a dar una segunda oportunidad, pero le está diciendo: tú quebraste las 2 primeras, ahora no lo hagas otra vez, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y eso es bueno. Si fallaste la primera vez, si en tu primer intento de agradar a Dios no te fue bien, fallaste, desobedeciste, Dios te está llamando a que te levantes de nuevo. Dios te está diciendo: levántate otra vez, tienes una segunda oportunidad. Y Dios a mucha gente le da 1, 2, 3, 4, le da tantas oportunidades, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es un Dios de pacto, es un Dios de promesa, pero quiere que nosotros le sirvamos con autenticidad, que le sirvamos de corazón, que nos inclinemos hacia su servicio, y que si fallaste en tu primer intento, que trate de nuevo, trata de nuevo. Te caíste una vez, levántate. Te caíste 2 veces, levántate 4. Tropezaste 3 veces, continúa 5 veces más. Busca incentivar, busca crecer en el Señor. No te conformes con el fracaso, que el fracaso del ayer no nuble tu mente. Dios abre nuevas puertas, Dios abre nuevas oportunidades, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que adoramos. Él le da la oportunidad de volver a subir al monte y le dice que lleve ahora a él las tablas lisas, y en ellas se escribiría lo que primeramente se había dicho, porque el mensaje no cambiaría. Las tablas cambiaron, pero el mensaje seguía siendo el mismo. La ley de Dios para su pueblo seguía siendo igual, estaba intacta. Y allí, en la cima del Sinaí, Moisés está en comunión con Dios. Él está recibiendo instrucciones de parte de Dios, y él está siguiendo esas instrucciones. Y fue un tiempo prolongado. Dice la Biblia que él estuvo allí 40 días y 40 noches en la cima del Sinaí. Eso lo podemos encontrar en el verso 28, ahí del capítulo 34. Estuvo 40 días y 40 noches. Estuvo un tiempo prolongado. Estuvo pasando una fecha simbólica, similar al tiempo del diluvio, similar a los 40 días de ayuno del Señor. Porque hay siempre similitudes, hay planes en el Señor que se repiten, hay números que el Señor usa y tienen ciertas connotaciones. Entonces ahí encontramos el hombre de Dios subiendo al lugar en donde el Señor le hablaría, en donde el Señor le daría un mensaje.